Bienvenidos docentes, el día de hoy les enseñaré la nueva herramienta de dibujo llamada Clecky. Clecky es una aplicación totalmente gratuita y en línea para dispositivos como celulares, portátiles, tabletas y computadoras de sobremesa. Esta herramienta es ideal para dibujar, diseñar personajes, caricaturas o paisajes. Una forma en la cual vamos a seleccionar los estilos de cabezas. Entonces, esta viene siendo la primera cabeza. Segunda cabeza, vamos a hacerlo un poquito mejor, más organizadito. Entonces, primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza, cuarta cabeza. Es un poquito más grande, entonces estas cosas siempre tienen que ser similares. Cuarta cabeza, está un poquito ahí, pero se puede referenciar. Cuarta cabeza, quinta cabeza, sexta cabeza. Si los vemos más grandecitos, los modificamos. Entonces, aquí cuarta cabeza, quinta cabeza, sexta cabeza, lo bajamos un poquito más. Séptima cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. Recuerden que lo máximo suele ser casi de 8 cabezas, como para tener un personaje lo más alto posible. Ya sería de 8 cabezas hacia arriba. Las 7 cabezas serían como lo más estándar. Para ello, pues entonces tenemos que tener en cuenta. Primera cabeza. ¿Qué se tiene en cuenta en la primera cabeza? Se tiene en cuenta que es un personaje que va a ser lo más pequeñito posible. En este caso vamos a seleccionar la herramienta de pincel para poder explicar el tema. Entonces colocamos la parte del color negro. Este viene siendo primera cabeza. Este segundo. Desde aquí partiría el tercero. Desde aquí ya sería el cuarto. Desde aquí el quinto. Sexto. Subimos. Y aquí ya abarcaría las 7 cabezas. De 8 para arriba sería una persona muy alta, sería tipo modelo o tipo una persona ya casi que tal. Entonces, para poder establecer en el mundo del chibi, en el mundo del manga, el anime, se tiene que tener en cuenta esta serie de selección. Para el estándar de chibi, lo normal sería un estándar de 2 cabezas. En este estilo, ¿qué edad aproximadamente estaríamos hablando? Estaríamos hablando que es una edad entre 0 a 2 años de edad que tendría el personaje. A partir de 3, el estilo ya sería de 2 a 5 años. A partir de 4, el diseño abarcaría edades de 5 a 9. A partir de 6, ya abarcaría diseños que son ya en medianos, no abarca como en unidades, sino ya abarca en centímetros. En este caso sería 110 centímetros a 130. A partir del 6 sería de 130 a 150 o metro 50. En el 7 abarcaría lo que viene siendo de 160 o 160 a 170. Los modelos que mencionamos anteriormente, que son medida número 8, medida número 9 de cabeza, estos abarcan medidas más grandes, en los cuales el 8 es de 160 a 170, mientras que el de 9 cabezas viene siendo de 170 a 180. Obviamente se pueden hacer personajes de más de 9 cabezas, pueden ser de 10, de 11, de 12, de 13. Hay que tener en cuenta esto. Ya uno de 10 cabezas abarcaría no solamente 80, sino que abarcaría 190. Este sería ya de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20. Depende de la cantidad de cabezas. Muchas veces, entre más cabezas tenga un personaje, suele ser asociado a héroes, a cosas un poquito más de superhéroes, por ejemplo, o personas con capacidades o principalmente con poderes un poquito más fuera de lo común. En este caso, para cómics, para todas las porciones, normalmente suele ser un estándar. El estándar en ese estilo suele ser casi de 9, de 8 en adelante.
un personaje ya de menos de 7 cabezas casi en el mundo del cómic o en el mundo del manga, que sea por ejemplo un superhéroe o con unos poderes, normalmente no están visto. En este caso es muy poquito visto, aunque se puede realizar uno de 7. Ya de 6 para abajo no es como tan común. Teniendo en cuenta este detalle, entonces nosotros partiríamos del diseño, en este caso de lo que vamos a realizar es un diseño chibi. Para que sea un diseño chibi, nosotros podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer el personaje lo más pequeñito posible, que viene siendo de 2, medio de 3, hasta máximo 4. Esto ya abarcaría un personaje chibi. Ya un personaje que abarque los 5 centímetros ya no lo consideraríamos como tal chibi, sino un personaje ya pues pequeñito, que sea versión de niño. Ya uno de 4 a lo mejor también puede considerarse. Los chibis normales se pueden hacer de 3, de 2 y máximo de 4. Sobrepasar los 4 ya no sería catalogado como chibi, ya que normalmente pues ellos tienen un tipo de proporción un poquito distinta. Entre más cabezas tenga, mucho más proporcionado se va a ver el cuerpo, en este caso del personaje en el manga. Entonces para ello vamos a hacer el ejemplo. Borramos lo que no necesitamos, en este caso vamos a borrar nuevamente todo. Seleccionamos un color, en este caso podemos seleccionar un color rojo, un color como por ejemplo azul, como es para explicar el diseño. Tenemos que tener en cuenta que en un chibi, por ejemplo, un chibi de 2 cabezas, un chibi de 3 cabezas y un chibi máximo de 4 cabezas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia radica en la proporción de cada uno de ellos. Entonces, hagámoslo un poquito más oscuro. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a abarcar? Abarcamos la parte de lo que viene siendo la cabeza. Este viene siendo la cabeza del personaje en 2 cabezas, ¿no? Sería la misma cabeza porque estamos hablando de que es un diseño de 9 cabezas, por lo tanto las cabezas tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, la cabeza como tal es igual para todos. ¿Qué cambia? Cambia el resto del cuerpo. En uno de chibi, normalmente de 2 cabezas, solamente abarcaríamos 1 y 2. Esto sería lo máximo. Una cabeza para la parte, obviamente, del rostro, y 2 cabezas para la parte del cuerpo, de las manos y de las extremidades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro personaje va a cambiar la proporción. En este caso, esto lo que viene siendo es lo que abarcaría nuestro personaje de chibi en 2. ¿Qué pasa cuando son de A3? Cuando son de A3 cambia radicalmente. Ahí sí hay un poquito más de proporción. Quiere decir que ya habría un cuello, a diferencia de aquí que no hay cuello. Habría un personaje con un poquito más de estética, en la cual una cabeza abarcaría la mitad del cuerpo y el resto para las extremidades inferiores, en este caso las de las piernas. Por lo tanto, vamos a organizarlo para que lo puedan ver mejor cómo se realizaría. En este caso, una cabeza, la cabeza principal, el cuello, el cuerpo hasta la mitad, la parte de los brazos tendrían un poquito más de distancia o de definición, y tratarían de llegar hasta por aquí. Y finalmente el resto del cuerpo. En este caso tendremos un personaje de este estilo. Para poder hacerlo mejor, entonces se realizaría en una sola línea. Para ello entonces se haría este ejemplo: las manos, el personaje y los pies. Vamos a mejorarlo un poquitico. Recuerden que para poder soltar la línea es soltando el trazo, puede ser en este caso del mouse o del lápiz.
Esta sería la estructura de un personaje principalmente de 3 cabezas. ¿Qué pasa cuando es un personaje de 4 cabezas? Cambia la proporción. En este caso ya las piernas pueden estar aquí puede estar el torso y aquí puede estar lo que viene siendo la parte inferior del abdomen. Entonces aquí abarcaría una posición ya un poquito más definida. Entonces en este caso podemos tener una curvatura mucho más gráfica, mucho mejor. Por ejemplo, algo así, que aquí esté en la parte de los pies. Estarían las caderas, estaría la parte del pecho, la parte de lo que viene siendo la estructura de las manos. A diferencia de aquí, en la cual nuestro personaje tiene un mini cuello, tiene una estructura de brazo efectivamente, pero no tan larga como acá. Aquí la estructura se centraría en la mitad y aquí parte. De aquí ya partiría hasta acá, con piernas mucho más pequeñitas, a diferencia de aquí. Teniendo en cuenta esto, lo que nosotros vamos a abarcar principalmente puede ser cualquiera de los 4. Hay que tener en cuenta la capa que nosotros utilizamos o la capa que vamos a utilizar de referencia. La capa del personaje que vamos a utilizar es exclusivamente de 4 cabezas. Ya tiene un diseño de cuello, tiene un estilo más definido, es principalmente de 4 cabezas. De 4 o de 3 cabezas y media. Entre más grande el diseño, más proporción va a tener ese personaje en cuanto a la cabeza. Hay unos chivis que son mucho más todavía pequeñitos. Quiero decir, el que comentábamos anteriormente de una cabeza. ¿Qué se puede hacer? Claro, por supuesto. Una cabeza quiere decir que es en una cabeza se tiene que partir todo. No es lo común, porque estaríamos hablando que una cabeza literalmente el resto del cuerpo sería algo muy pequeñito. Un ejemplo puede ser el siguiente: una cabeza así y el resto del cuerpo sería algo como esto, casi tirando a la perspectiva de un bebé, en el cual el cuerpo es súper pequeñito con respecto a la cabeza, abarcando obviamente no la cabeza completa, pero sí parte de ella o casi parte de la mitad. En este caso la cabeza tendrá que ser así. Obviamente la cabeza en este lado sería un poquitico más pequeñita para poder ajustar el diseño y que quepa básicamente en esto, y que en esta parte de aquí abarque lo que viene siendo el cuerpo, y de aquí hacia arriba la parte de la cabeza. Entonces, parte de cabeza color morado es la cabeza, cuerpo rosado. Esa sería básicamente la diferencia. Borramos todo de nuevo y vamos a hacer una explicación básica de dibujo. Una vez tenido en cuenta la parte de las medidas o proporcionales, tenemos que tener en cuenta varios aspectos: peinado, nariz. Entonces, peinado, nariz, ojos es como lo más importante que tienen en cuenta en un diseño tipo manga japonés o cómic japonés. Hay una diferencia breve entre lo que viene siendo el cómic japonés y el cómic americano. ¿Qué ocurre? En el americano los personajes van a tener unos ojos más grandes, más minimalistas. En el anime son mucho más detallados, preferiblemente con más estructura, un poquito más semi-realistas, con cejas más exageradas, pero que tengan bastante, a diferencia de este que solamente son como lo más minimalista posible. El cabello también es totalmente más detallado, a diferencia del americano, en el cual el americano sencillamente son líneas básicas. Pueden ser líneas sencillitas, puede ser sencillamente líneas que expresen como el tipo de cabello.
mientras que en el japonés pues tienen un poquito más de ventaja o de diseño en concreto. En un cómic que es japonés, un manga japonés, es muy importante cabello, ojos, la expresión puede ser o no, ya depende. Principalmente es el cabello, son los ojos y principalmente también lo que viene siendo la ropa, aunque es de segundo plano. Y sobre todo en el personaje de Chibi se tiene que tener en cuenta que el cabello es importante, al igual que los ojos y que la cabeza. Muy importante que en el Chibi la cabeza sea más grande en proporción al resto del cuerpo, ya que si no perdería la esencia de Chibi. Entonces normalmente se recomienda de 2 a 3. 4 es como lo máximo, pero no es tan común, o sea, no se recomendaría. Teniendo en cuenta esto, en el manga, pues que viene siendo el cómic americano, los personajes son más sencillos. Las figuritas tienden a tener un poquito de simpleza en lo que vienen siendo los detalles. No tiene tanto diseño o tanta definición en los trazos. Es un poquito tirando también un poquito más a la partecita de la caricatura, la parte caricaturesca. La caricatura sí puede llegar a tener un poquito más de expresión, casi tirando a la parte del manga, porque tienen un poquito más de definición también en la parte del pelo, en la parte de los ojos y en la parte de la estructura. De hecho, muchos de ese estilo suelen tener la imagen de lo que viene siendo la cabeza mucho más grande en proporción al resto del cuerpo. Es un poquito tirando al estilo del Chibi, solamente que ellos, en vez de abarcar uno de 4, abarcan muchas veces entre 4 a 5 de proporción. Por lo tanto, no es literalmente un chibi, pero sí tiende un poquito a tener este tipo de estética también en la parte occidental. ¿Qué otras cositas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la parte de cómo se realiza en el cómic japonés. Estructuras tales como ojos, peinado y nariz. Boca es como lo menos común, porque normalmente casi la boca suele ser no tan relevante, pero sí hay unos estilos de boca importantes a tener en cuenta. Utilizaremos otro color para explicar. Peinados. En este caso, ¿qué peinados vamos a tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que hay detalle en el estilo de este estilo. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, uno más como para poder tenerlo más definido. Vamos a usar este estilo. Vemos si nos funciona alguno. Por ejemplo, tipo caligrafía puede funcionar bastante bien para poder generar un cabello, sobre todo en estilo de manga, en estilo manga japonés. En este caso vamos a hacer ejemplos de cabellos para tenerlos en cuenta. Podemos proponer un estilo. Aquí estamos generando un cabello. La parte caligráfica de este pincel funciona porque está generando no líneas totalmente rectas, sino una breve definición entre pequeño y grueso, además de que terminan en punta, lo cual es muy ideal para hacer cabellos. Es recomendable, así como también para los ojos y para dar un poquito de efectos. Este cabello puede funcionar y podemos hacerlo de esta forma. Podemos alisarlo. El corte japonés suele tener un poquito más de definición, en que la mayoría suelen tener la definición del capul. En este caso, esta es la parte del rostro y esta es la parte del cabello. Ese es uno de los ejemplos que podemos utilizar en cabello liso. ¿Qué otro podemos hacer? Claro, podemos tener un cabello que sea totalmente recogido. Dejamos algunas partes, algunos mechones que podamos usar, y el resto del cabello será recogido. Siempre pues tener en cuenta que tiene que haber mucho detalle en la partecita del cabello si queremos utilizar este estilo de personajes.
Si es un estilo más americano, el diseño cambiaría totalmente a un diseño más minimalista. Este sería un cabello ya recogido. Otro estilo que podemos utilizar, a lo mejor uno con coletas, por ejemplo, que es como muy conocido, muy utilizado también. Hay muchos estilos de coleta. Voy a utilizar un estilo de coleta un poquito diferente a la clásica, que es un poquito más enredadita. En este caso, con luces y sombras generamos un poquito más el contraste de que es cabellito. Ahora, parte de adelante lo utilizamos con capul, muy utilizado en este estilo de peinados. La parte del rostro continuamos con otro tipo de cabello. Vamos a utilizar un cabello liso pero corto. En este caso vamos a generar un poquito más de detalle en la parte de adelante, un poquito más estilizado. Es un cabello corto tirando hasta la parte del cuello, tipo bob. Un cabello tipo bob quiere decir que es un cabello que está cortado, más corto en la parte de atrás y más largo en la parte de delante. En este caso este viene siendo la parte de la mandíbula. Y pues si lo hubiésemos de manera lateral, el corte bob se vería de este estilo o de esta forma en base a este mismo peinado. Esto sería un corte bob. Adelante es mucho más largo que en la parte de atrás. ¿Qué otro estilo podemos utilizar? Un estilo a lo mejor otro estilo de coletas. ¿Qué podemos usar? La coleta un poquito más diferente. La hacemos invertida, en este caso en forma de trompo. Este vendría siendo la parte típica de lo que viene siendo la coletica. Hacemos de nuevo lo que viene siendo el flequillo y generamos un tipo de estructura semejante a este. Ese puede ser otro tipo de coleta. ¿Qué otra coleta podemos utilizar? Podemos generar un cabello que sea, por ejemplo, rizado con fleco. Entonces, flequillo principal, la parte del rostro la partimos. Luego, después de partir el rostro, de saber exactamente dónde está, y una vez colocada la parte del flequillo, comenzamos a hacer el cabello totalmente churco. Lo podemos hacer en este estilo, que es como un semi ondulado, no es ondulado totalmente, o si no, hacer ondulaciones un poquito más tirando como estilo ola, para generarle más detalle o más diseño a ese estilo de cabello un poquito más rudo, más rubio. Aquí el estilo se ve muy diferente a este de aquí, ya que aquí estamos generando un poquito más de ondulación mediante el uso como si fuesen olas. Así estamos generando ese tipo de cabello. Entonces aquí va a ser mucho más rubio o mucho más rizado, que en proporción a este de aquí, que es mucho más liso. Aquí lo que estamos haciendo son olas pero mínimas, a diferencia de este. ¿Qué otra cosita podemos tener en cuenta de otro cabello, otro estilo de cabello? Un estilo de cabello totalmente liso con otro estilo de forma. Claro, podemos utilizarlo. Podemos hacerlo así. Este viene siendo la parte de arriba de la cabeza. Y partimos la definición de la cabeza. En este caso ya tendríamos lo que viene siendo el estilo del cabello. ¿Qué otro estilo de cabello podemos utilizar? Podemos usar coleta clásica. Coleta clásica es este de acá. Coleta clásica semi ondulada.
o coletica con más detalle, es decir, la coleta pero con más definición, la coleta lisa, ¿qué otra definición podemos colocar? Podemos colocar trenzas, por ejemplo en esta parte de aquí. A lo mejor un cabello trenzado puede ser trenzado de diferentes formas. Podemos poner la estructura base de la mandíbula, el flequillo indispensable, es importante tenerlo presente. Una vez tenido, podemos generar un estilo de coleta clásica. Podemos generarlo con más forma y le damos los acabados. Es importante siempre tratar de darle los acabados, ya que ese estilo de cómic o ese estilo de manga sí lo requiere, ese estilo de ilustración también, tipo japonés, lo indica. Si fuese algo occidental, a lo mejor tipo americano, no requeriría como tanto detalle, más que nada por el estilo, pero en este caso sí, además de que es una forma muy clásica de algunos peinados de tipo japonés. Encontramos también, por ejemplo, peinados cortos. Claro, se pueden usar también. Peinados un poquito cortos, esta es la definición de la cabeza. ¿Qué otros podemos utilizar? Peinados un poquito más como tirando a videojuegos. ¿Cómo son los tirando a videojuegos? Normalmente suelen ser estructuras pues un poquito más llamativas, peinados mucho más rebeldes o con más carácter, mejor dicho, como si fuese un poquito más desordenado la estructura del cabello. O peinados que llaman un poquitico más la atención por el estilo de corte y el estilo de forma que contiene. ¿Qué otro estilo también podemos incluir? Podemos incluir un estilo de coleta, podemos incluir también peinados sencillos, peinados fáciles. Por ejemplo, un personaje que tenga cabello lisito, normal, cortico. Nos puede funcionar. Estos son como algunos peinados bases que pueden utilizar. Obviamente se pueden usar muchos más, ya depende de lo que nosotros estemos principalmente buscando. Ahora, para poder guardar, imaginemos que queremos guardar esta imagen, sencillamente la guardamos. Buscamos la imagen, guardamos y automáticamente nos generará el archivito. La otra opción sería el de archivo, nos podemos buscar el diseño que nosotros queremos. En este caso nosotros queremos que se sea en formato PNG, entonces lo guardamos y lo hacemos lo mismo, cambiamos el nombre y lo guardamos de manera normal y esperamos a que pues cargue el archivito. En este caso pues podemos borrarlo, podemos subirlo, etcétera, podemos importarlo, generar un archivo de capas. Guardamos nuevamente, seleccionamos la carpetita en donde lo queremos y lo que vamos a hacer ahora es sobreescribir el archivo. Entonces sobreescribimos el archivo para tener el numerito y tenerlo previamente guardado. Entonces dice que sin autoguardado, entonces en este caso vamos a verificar, 20 minutos se guarda. Se sube, se verifica que esté bien y listo. Esta capita la podemos entonces dejar en privatizar para que básicamente quede todo diseñado. Luego esta de aquí
podemos borrarla. Esta la podemos borrar porque ya no la necesitamos, pero esta la vamos a borrar para poder tener el resto de diseños que necesitamos explicar. Entonces ahora vamos a explicar, en este caso, como por ejemplo nos borra el fondo, tenemos que tener en cuenta que no podemos borrar el fondo, por lo tanto generamos la estructura en caso de que no lo queramos poner. Tener presente en caso de que queramos, por ejemplo, nos ocurre esto, sencillamente tenemos que irnos a capa, la borramos, generamos una nueva y la miramos. Volvemos a la sección de dibujo y con la herramienta buscamos el color y lo podemos directamente rellenar, o si no, volvemos nuevamente a buscar y deseleccionamos. Si nos ocurre, miramos qué es lo que puede estar haciendo. Puede ser que sea por el fondo de color o porque tengamos un fondo en la parte pues inferior, en este caso de aquí. Si nosotros la colocamos, esto lo podemos utilizar para quedarlo mucho más clarito en esta parte de acá. Y generar una capita extra. Entonces esta la deseleccionamos porque no la necesitamos, nos devolvemos, revisamos en caso de que necesitemos hacerlo. Si nos sigue funcionando, entonces simplemente lo que vamos a hacer es a rellenarlo. Rellenamos la capita normal con color para borrarlo y nos aseguramos de que la capita pues esté definida. En este caso verificamos. Como la capita se nos borró, tenemos que devolvernos. Nos devolvemos. Aquí ya está totalmente lista, entonces esto lo quitamos, esto lo volvemos a poner, volvemos a la capita normal y le echamos el color. Una vez borrado, nos aseguramos que esté todo borradito y ahora explicamos lo que viene siendo la parte de los ojos. Los ojos, la boca y la nariz es lo más sencillito. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Primeramente, bueno, verificamos normalmente lo mismo. Intentar buscar la herramienta adecuada. En este caso vamos a aumentar el tamaño. Ahí ya estaría bien. Verificamos. Entonces, para poder hacer ojitos, hay dos estilos de ojos. Ya les había explicado los estilos de ojo tipo cómic. En el estilo de ojos tipo anime se tiene que utilizar en cuenta varias cosas. Una de ellas es el diseño de las cejas, que pueden ser así, que pueden ser así también, pueden ser formas y luego rellenadas. Pueden ser así, simplemente formas en general. Y además de eso, los ojos, que tienen un estilo de forma, depende mucho del dibujante. Hay unos de ellos que es así, en este tipo de estilo. Unos que son un poquitico más realistas. ¿Qué es lo que es la diferencia normalmente del cómic? Nos suele ocurrir que en el manga japonés hay una tendencia en las cuales se rellena el ojo, se coloca un color pues base más clarito y se termina con fondos de luces, en este caso así, y con la pupila de color oscuro. Además de que a esto suelen a veces colocarle un poquito más de detalles para hacerlo más definido. Esto es lo que viene siendo utilizado, es decir, es un poquito más detallado. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Este es un estilo también muy usado.
Otro estilo puede ser los ojos grandes. Vamos a hacerlo un poquito más grande, la parte del pincel. Ojos grandes. En general, pupila, la línea básica y el relleno. Las cejas, que principalmente pueden ser así o inclusive más exageradas todavía. Tenemos también otro tipo de ojos. Tenemos los ojos de este estilo. Tenemos ojitos un poquito con ceja, con pestañas mucho más gruesas, tipo clásico ochentero. Tenemos también ojitos un poquito más, bueno, los serios, que son estos de aquí, muy ideal para cómics o mangas, es muy utilizado. También es utilizado, esto es básicamente utilizado más que nada en anime. Otros estilos ya sería pues diferentes tipos de cejas, depende mucho del artista realmente, porque hay muchos que tienen estilos gráficos diferentes. Hay unos que tiran más a realista, otros tiran un poquito más a caricaturescos, depende todo del manga, el mangaka o el artista detrás. Normalmente el que suelo utilizar yo pues suele ser un poquito distinto, suele ser tirando entre realista y un poquito tipo manga. En este caso yo siempre me gusta darle detalles a los ojos, ponerle un poquito más de detalle, generar un poquito de luminosidad. Si me da, pues puedo utilizar para el lagrimal, y me gusta hacer las cejas, las pestañas un poquito así definidas. Y este tipo de cejas, o puede ser así, ya depende. Y por supuesto la parte línea, me gusta siempre, casi siempre colocarle pues algo de maquillaje en la parte de atrás. Este sería como el que suelo utilizar personalmente. Estos son otras definiciones, otros más conocidos también. Se pueden utilizar diseños más realistas, por supuesto, que sigan obviamente la línea de manga. ¿Qué otros estilos podemos encontrar? Podemos encontrar redondeados, redondos, triangulares, depende mucho del diseño. Pueden ser más pequeñitos, con la pupila mucho más grande, pueden ser más definidos, inclusive a veces pueden ser hasta puntos, es decir, solamente así, o en este estilo. Ya depende de cómo lo estés buscando. Otro tipo de nariz, por ejemplo, allá aparte de los ojos tenemos también la serie de narices. También es justo sencillito, normalmente casi no tiene tanto detalle, suelen ser, a veces depende del personaje, suele ser un puntico únicamente, un puntico nomás, suele ser así. Suelen utilizar también formas básicas, pueden utilizar un poquito de formas más realistas, depende del estilo del diseño. Generar un poco de sombras también es posible. Normalmente casi no hay tanta definición en cuanto al sentido de la nariz. En cuanto a la boca, son también estilos sencillitos. Hay usos sencillos como por ejemplo hacerlo así, así también. Es también colocable, o básicamente se puede hacer. A veces solo pintan la parte inferior de la boca, no lo hacen completo. A veces lo pueden hacer ambos.
sin color, por ejemplo, o con color. Encontramos también uno que es de este estilo, con la parte de arriba y la parte de abajo, rellenado en la parte de arriba, pero la parte de abajo no tiene nada. Solamente la lineecita. Esos son como algunos ejemplos en sí. ¿Qué otro podemos explicar? La estructura de las manos. En los chivis la estructura de las manos no es relevante, no es tan relevante. Es más que nada diseños sencillitos. Pueden ser, por ejemplo, así, unas estructuras básicas realmente. Que den a entender un poco la forma. No necesariamente tiene que ser diseñado. Pero, por ejemplo, hay unas personas que sí les gusta diseñar directamente el carácter. ¿Cómo se realizaría una mano? Para realizar una mano podemos utilizarlo de varias formas. Podemos, mediante un círculo, generar un cuadrado arriba y hacer la estructura de la mano. Aquí ya sería la estructura principal de la mano. Este viene siendo la muñeca, este viene siendo la palma y este viene siendo la sección de los dedos. Aquí ya estará partiendo la parte del diseño. ¿Cómo hacemos esto en la parte de abajo? Sencillo. Hacemos un diseño más semi-realista. Parte de la mano, de la palma. Continuamos con las siguientes estructuras, manteniendo el mismo estilo de dibujo que hicimos previamente. Y así mantendremos un diseño. ¿Qué otro podemos hacer? Podemos hacerlo con las manos abiertas. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Mismo diseño, pero más expandido. ¿Cómo mejoramos esto? Seleccionamos otro tipo de color. Y buscamos un estilo de dibujo parecido al que nosotros hicimos en la línea base. Con esto tendríamos líneas principales. Entonces podemos borrar para ver exactamente cómo sería. Entonces podemos posiblemente, abarcamos la línea e intentamos borrarlo para mostrar el diseño final. Diseño final de la mano que hicimos. Sería algo parecido a esto. Esta sería una manito sencilla de chibi. Claro que se puede hacer más realista todavía. Hay que tener en cuenta la estructura de los dedos y de la mano. En este caso nosotros tenemos 3 nudillos. Además de la sección de, obviamente, de la uña. Y en el pulgar solo tenemos 2, este y este. Además de la muñeca y el antebrazo. Ya depende mucho del diseño. Obviamente esto tenemos que principalmente hacerlo con líneas bases para poder tener una mejor proporción de dibujo.
puede ser elementos básicos con forma de maniquí, etc. Una vez explicada esta partecita, procederemos entonces a realizar el diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un personaje tipo chibi en el cual se mantenga por la estructura base de lo que viene siendo el diseño. En este caso borramos esto que no lo necesitamos, o bueno, lo podemos mantener y hacemos otro desde cero. Esto lo borramos y esto lo tenemos aquí, lo modificamos, ponemos anchura para generar, para básicamente camuflarlo, mejor dicho, para quitar este diseño que ya no necesitamos. Y vamos a abrir el archivo que tenemos guardado. Lo abrimos con importar, buscamos nuestro dibujito previo, lo abrimos como capa, guardamos los cambios, ponemos nuestro boceto por debajo, o hacemos la opacidad para poder previsualizarlo, teniendo en cuenta pues el objeto que se hizo. Con la herramienta vamos a proceder a dibujarlo. Entonces, estructura base, la partecita en negro. Vamos a hacerlo con la caligrafía, que siento que se ve como mejor. Empleamos el diseño, lo arrastramos manteniendo espichado lo que viene siendo la herramienta la ruedita del mouse. Vamos a hacerlo un poquitico menos definido para tener en cuenta también la mesa de trabajo. Por ejemplo, ahí sería bastante bien. El tamaño no me funciona, tendríamos que utilizar un tamaño más pequeñito, posiblemente este estilo. Si vemos que no nos gusta que se genere como así, lo que podemos hacer es una cosa, hacerlo al revés. Entonces eso lo mantenemos así y esta capita de acá la oscurecemos. La capita de arriba pues principalmente se podría mantener oscuro, pero bueno, podemos deseleccionar básicamente así y colocarla abajo para que todas las cambios pues se modifiquen y se generen únicamente en el cuadrito que estamos haciendo, más no en el del boceto. Borramos lo que no necesitamos. Seleccionamos y volvemos nuevamente. Podemos hacerlo más pequeñito y comenzamos a dibujar. En este caso vamos a hacer la prueba de dibujo. En este caso nos genera un dibujito de este estilo. No es como lo que más llamaría la atención. Tendríamos que primero practicar si el diseño nos llama. Si no nos gusta como está diseñado, hacemos más la prueba. Vemos si a lo mejor con el otro nos funciona mejor. Lo probamos con el otro. Para mí siento que este es un poquito más realista, o sea, no me gusta tanto este, me gusta más este porque siento que le da más definición a ese personaje. Por lo tanto, yo voy a mantener el diseño de la caligrafía. En este caso vamos a ajustar el tamaño para borrar lo que no necesito. Lo ajusto nuevamente, posiblemente a ese tamaño estaría bien, y lo voy a poner en negro. Y comenzamos. Primeramente es una línea base, es decir, no necesariamente, en este caso es un poquitico más definido, pero puede ser una opción por el hecho de que lo estamos haciendo directamente desde aquí. Pero lo podemos revisar si es por ese estilo o si algo está interponiendo. En este caso estaría bastante bien. Revisamos si con otro color se ve mejor o si tenemos que subirle un poquito el tamaño.
subimos un poquitico más, inclusive la dispersión. No me gusta la parte de la dispersión, entonces lo mantenemos mejor así. Esta estructura aquí ya me gustaría un poquito más, aunque me gustaría más pequeñito para generar un poquito más de diseño. Probamos con el otro. Este se ve más definido en el sentido de este, solamente pues que siento que le haría falta un poquitico, aunque con la forma del trazado se podría mejorar. Activamos esto para ver si mejora. Cuando doy tracitos un poquito suaves en este estilo o no tan definidos, se genera un poquito de sombra. Quitándolo y poniendo el otro, se hace la comparación. En este caso el estilo es más definido que este. La diferencia es que este se ve más realista, o sea, me gusta más la estructura de este que de este. Este se ve como que no tiene como que mucha definición y los trazos se repiten, a diferencia del otro. Pero siento que este más para dibujo funciona, solo que se genera o que se ven un poquito más las estructuras. Entonces 6.6, color lo generamos, lo borramos y generamos la estructura de 6.6 que se colocó. Tramado, ajustamos el diseño y volvemos a la capa principal y colocamos color negro. Probamos, retrocedemos y empezamos a dibujar. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en este estilo? Principalmente tener básicamente el diseño prehecho en lo más posible y siempre primero comenzar con la parte más importante, estructura de lo que viene siendo cabello, ojos y rostro. El cuerpo lo dejaremos de último. Y revisamos. En este caso el diseño de nuestro personaje ya estaría realizado. Por lo tanto, procederíamos entonces a hacer la realización del color. Aquí lo que estoy haciendo es separar un poquitico más las estructuras principales del personaje. En este caso la chaquetica, separándola un poquito del resto del cuerpo para que se note un poquito mejor. Y lo mismo la definición de los brazos, hacerle como una especie de contorno, mejor dicho, ya que como el diseño tiene mucho detalle, para que se diferencie más. Una vez hecho, se procedería entonces ahora sí al colorear. El cabello también, separarlo un poquitico del rostro y del resto de elementos. Esta partecita la voy a modificar, ya que quiero que se vea un poquito la forma.
Lo voy a dejar como estaba en este caso de aquí, y esto sí está bastante bien. El resto está bastante bien, entonces lo procedemos a guardar. Guardamos, sobreescribimos, lo guardamos en formato capa, guardamos en PNG, lo guardamos en PSD por seguridad y listo. Borramos podemos borrar la capa de boceto, aunque la podemos ocultar, la dejamos al fondo, igual que el resto. El elemento pues tiene el diseño ya. Entonces ahora vamos a crear una capa de color. Esta capa de color tiene que estar en color blanco. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer un diseño en blanco. De ese no, sino seleccionamos este y lo copiamos. Este lo vamos a dejar así, pero este lo vamos a borrar. Borramos, haciéndolo más grande, borramos el diseño, nos volvemos a la formato de capa, o lo oscurecemos y eso tiene que estar en la parte inferior. Revisamos si está bien, confirmamos con un color guía, mejor dicho, en este caso, y recordemos que tiene que estar por encima del otro. Efectivamente. Entonces buscamos qué colores son los adecuados, posiblemente al cabello. Hagámoselo de un color a lo mejor moradito. Un poquito más de intensidad. Una vez que tengamos todo el diseñito, podemos hacer varias cosas. Una de ellas es ajustarlo con los filtros. ¿Cómo lo vamos a ajustar con los filtros? Básicamente mediante esto hacemos zoom. Bueno, primeramente guardamos el archivito por cualquier cosita, lo sobreescribimos, lo guardamos las capas y ahora sí vamos con el ajuste. En este caso seleccionamos las curvas, la curvatura, y jugamos un poquito con el diseño. Y una vez que tengamos nuestro color ideal, o los colores básicamente, buscamos el más adecuado. En este caso miramos cuál de ellos funciona mejor, si funciona mejor este de aquí, si funciona mejor este de aquí o este de aquí que tenemos al principio, o este de acá. Para mí el más bonito es este de aquí. Entonces los otros pueden funcionar, pero son colores más extendidos, entonces se pueden utilizar, se pueden colocar, pero entonces para mí el más bonito es este de aquí. Por lo tanto, sobreescribimos para guardar en el documento. Guardamos con todas las capas disponibles en PNG, en JPG y en PSD.